Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy vamos a ver sobre la historia de Anneliese Michel, la chica con el exorcismo o los exorcismos más controversiales, que más problemas han generado, y como ya lo mencionamos en un video anterior, en exorcismos reales, pues este es el primero que vamos a tratar por separado. Así que entra video. Nacida el 21 de septiembre de 1952 en Leipzig, Baviera, Alemania Occidental, y fallecida el 1 de julio de 1976 en Klingenberg am Main, Baviera. Fue una mujer alemana y católica que fue sometida a un exorcismo en 1975 y que murió al año siguiente, tras negarse a continuar con el tratamiento médico y psiquiátrico que le habían encomendado durante los 7 años anteriores a su fallecimiento. Investigaciones posteriores determinaron que Michel presentaba cuadros de desnutrición y deshidratación. Sus padres y los sacerdotes responsables fueron acusados de homicidio negligente. La investigación y el juicio subsiguientes atrajeron la atención del público y los medios de comunicación, debido a la decisión inusual de la Iglesia Católica de emplear un ritual de 400 años de antigüedad, algo que ha sido rara vez visto desde el siglo XVIII. En la película de El exorcismo de Emily Rose está basada principalmente en un punto de vista sobre lo que su historia transmite. Cuando Michel tenía 16 años, se cree que pudo haber tenido su primer ataque de epilepsia, puesto que le fue diagnosticada epilepsia del lóbulo temporal. Pero esto es solo una creencia sobre su salud. Cayó rápidamente en una depresión y fue tratada en el hospital psiquiátrico de Würzburg en 1933. Presuntamente se volvió intolerante a varios objetos religiosos y empezó a oír voces. Su condición empeoró a pesar de la medicación e intentó el suicidio. Michel y su familia realmente creían que estaba poseída y llamaron a un sacerdote católico para practicarle un exorcismo, siendo rechazados inicialmente. En el 75, tras muchas reflexiones, 2 sacerdotes obtuvieron el permiso del obispo local y le realizaron el exorcismo. Anneliese murió el 1 de julio y la investigación demostró que estaba malnutrida y deshidratada. Sus padres y los curas fueron responsables y acusados de negligencia. Durante el juicio, los 51 registros audiográficos de los exorcismos en donde los supuestos demonios presuntamente hablaban en boca de Anneliese no se permitieron presentar como evidencia. Se dictaminó que su muerte había sido causa de la tensión de los ritos. Este caso atrajo la atención pública y de los medios. Tras veredicto de culpables, los acusados fueron sentenciados a 6 meses en la cárcel, pero se permutó a la pena por 3 años de libertad condicional y una fianza. Respecto a su hospitalización, en el 69, con 17 años de edad, Anneliese comenzó a padecer extraños ataques y se creía que podía tener epilepsia. Permaneció internada en el hospital psiquiátrico de Würzburg. Cuando salió, logró completar sus estudios de bachillerato. En el 73 se matriculó en la Universidad de Würzburgo. Al entrar en un hospital psiquiátrico, no mejoró en nada la salud de Anneliese. Su depresión empeoró y cada vez aumentaba más su frustración con el tratamiento médico. En tanto que no percibía mejora, el tratamiento médico a largo plazo no dio resultado. Su estado, incluyendo la depresión, empeoró. Habiendo centrado su vida alrededor de una fe católica devota, Anneliese empezó a manifestar una condición de posesión demoníaca, intolerancia a los objetos y espacios consagrados, como un crucifijo e imágenes de la Virgen, entre otros. En junio del 70,
Anneliese fue internada de nuevo en el hospital psiquiátrico, donde le fue prescrita medicación contra convulsiones por primera vez, aunque nunca alivió sus síntomas. Continuó hablando de lo que llamaba las caras malignas, que veía varias veces al día mientras rezaba. Anneliese se acabó convenciendo de que la medicina no le podía ayudar. Completamente convencida de que su enfermedad tenía un origen espiritual, pidió a la iglesia local 2 veces que se le practicara un exorcismo y fue rechazada. Ese mismo mes se le prescribió otra medicina, periciacina, que es un tipo de fenotiacina con propiedades similares a las de la clorpronamicina y se usa en el tratamiento de distintas psicosis, incluyendo la esquizofrenia y la conducta desviada, pero solo empeoró su estado. En noviembre del 73, Anneliese empezó su tratamiento con Tegretol, o sea, carbamazepina, que es un estabilizador emocional. Anneliese tomó esta medicación con frecuencia hasta poco antes de su muerte. En el exorcismo, respecto a su exorcismo, en el 73, Anneliese abandonó el tratamiento de esquizofrenia en el hospital psiquiátrico y los padres acudieron a la parroquia local solicitando a los religiosos que su hija fuera sometida a un exorcismo. Al principio se le negaron, ya que la doctrina de la Iglesia con respecto a estas acciones es muy estricta. Poco después, el párroco Louis Alt, considerado un respetado experto en la materia, creyó probar que Anneliese reunía las condiciones suficientes para considerarse poseída y consiguió el permiso de las autoridades eclesiásticas para realizar un exorcismo siguiendo el ritual durante las sesiones. Anneliese manifestó estar poseída por 6 demonios diferentes, entre estos Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón y Hitler, y un sacerdote corrupto del siglo XVI de apellido Fleischmann. Estos 2 últimos fueron sustituidos por Belial y Legión en la película de El exorcismo de Emily Rose. Antes de eso, se había destrozado las rodillas en ataques de genuflexión compulsiva y en el 600 al día se escondía debajo de la mesa ladrando como un perro durante un par de días. Comía arañas, carbón y le arrancó la cabeza de un mordisco a un pájaro muerto. Lamía su propia orina del suelo y podía oírsele a través de la pared gritando durante horas. Respecto a su muerte, el exorcismo se prolongó durante un año. En la primavera del 76, Anneliese sufría neumonía y anemia. Gradualmente debilitada y agotada hasta la fiebre, murió el 1 de julio a los 23 años. La autopsia de Anneliese atribuyó el fallecimiento a la desnutrición y deshidratación. Los padres de Anneliese, Anna y Joseph, fueron llevados a juicio por el asesinato de su hija junto a 2 curas que realizaron los exorcismos. Todos fueron declarados culpables de homicidio por negligencia al permitir que llegara a la desnutrición y se les condenó a 6 meses de cárcel sustituidos por una fianza y 3 años de libertad condicional. Para terminar, este hecho inspiró a los filmes de El exorcismo de Emily Rose del 2005 y Requiem, el exorcismo de Micaela del 2006. También, como extra, la carta de Anneliese. Uno de los misterios de este caso es una supuesta carta que la propia Anneliese había escrito durante los exorcismos al que estaba siendo sometida. Existen diferentes versiones sobre esta carta e incluso hay quien es muy incrédulo sobre su existencia. Al parecer sería una misiva escrita en el 75 y que uno de los exorcistas entregó al obispo. En esta, la joven declaraba que no quería continuar con el ritual. Según se cuenta, Anneliese afirmó que la Virgen le había aparecido y le había dado 2 opciones. Una, ser liberada de su posesión, y otra, continuar poseída para que el mundo pudiera darse cuenta de la peligrosidad de los demonios. Parece que
la joven